Hola, soy una mujer soltera en mis años 60. Desde mi infancia, mantuve la creencia en una filosofía recíproca, pensando que mi arduo trabajo y dedicación serían correspondidos con igual esfuerzo. Esta mentalidad se extendió a mis relaciones, donde creía que tratar a los demás con amabilidad resultaría en recibir amabilidad a cambio. Incluso después del matrimonio, continué con esta creencia, asumiendo que al ser considerada con mi esposo, él reciprocara. En el mundo actual, no se espera que las mujeres se sacrifiquen tanto, pero durante mi época, las expectativas sociales eran diferentes. Hice sacrificios voluntarios por mi esposo y mis hijos, confiando en que mis esfuerzos contribuirían a la felicidad futura. Sin embargo, mi matrimonio y vida familiar no se desarrollaron como esperaba. A pesar de mis mañanas tempranas y mi trabajo diligente para la familia, las quejas y errores opacaron la apreciación. En ese momento, nadie me obligó a vivir así. Era una persona común que se casó con un compañero de trabajo 4 años mayor debido a las expectativas sociales. A pesar de las normas sociales que indicaban que las mujeres casadas debían dejar sus trabajos, me convertí en ama de casa a tiempo completo después de dar a luz a mi hija. No tenía arrepentimientos. Creía que era un curso natural para la vida familiar. Aunque mi vida no era glamorosa como en los dramas de televisión, se sentía fácil y estable. Alrededor del 9º grado de mi hija, la tragedia llegó cuando mi madre falleció repentinamente de un infarto. Mientras lamentaba su pérdida, descubrí la infidelidad de mi esposo. En medio de mi dolor, él encontró alegría en otro lugar, volviéndose indiferente y eventualmente exigiendo el divorcio. A pesar de mi determinación de evitar el divorcio, el comportamiento de mi esposo se volvió insoportable. El divorcio no era tan aceptable socialmente en ese entonces, y a pesar de un esposo irresponsable y poco amable, resistí la idea. Al mirar hacia atrás, me di cuenta de que era ingenua, pero había más en juego. Mi hija, al ser testigo del tumulto, sintió el impacto. A pesar de mi negativa a divorciarme, me encontré en una situación profundamente miserable. Durante una discusión acalorada sobre nuestro inminente divorcio, mi padre llegó inesperadamente, presenciando la angustia en nuestra relación. Me ofreció un lugar para vivir y me animó a dejar a mi esposo, llevándome a mi hija conmigo. Después de perder recientemente a su esposa y observar a su hija en un matrimonio infeliz, mi padre me convenció de que persistir en una situación tan difícil era inútil. Sintiendo el peso de su preocupación, cedí a la solicitud de divorcio de mi esposo. A cambio, mi esposo me proporcionó $3,000 en efectivo. Con el apoyo de mi padre, aseguré una casa adosada de 2 habitaciones para vivir con mi hija. Al empezar de nuevo, anticipé la necesidad de trabajar duro para mantenerla, temiendo el juicio de la sociedad por ser una mujer divorciada con una hija. Esta preocupación se intensificó a medida que mi hija entraba en la adolescencia. Durante este periodo desafiante, mi hija expresó deseos típicos de su edad, lamentando las consecuencias percibidas del divorcio de sus padres. A pesar del dolor emocional, sabía que no podía quedarme en ello para siempre. Determinada a proveer para mi hija, comencé la búsqueda de un empleo estable. Sin embargo, ser una mujer divorciada mayor con un hijo hizo que conseguir un trabajo fuera un desafío. A pesar de ello, tomé múltiples trabajos a medio tiempo y nocturnos, e incluso me dediqué al trabajo independiente en casa siempre que fuera posible. Con el tiempo, mi hija avanzó a su último año de secundaria. A pesar de las limitaciones financieras, sobresalió académicamente, encontrando su propio camino para prosperar. Motivada por mi deseo de asegurar su futuro, conseguí un trabajo en un restaurante que operaba las 24 horas, trabajando turnos de 12 horas. 2/3 de mis ganancias se ahorraron diligentemente para su matrícula universitaria. A pesar del juicio y el chisme, especialmente de algunos hombres casados que me veían como un blanco fácil, perseveré por el bien de mi hija. Los sacrificios fueron numerosos, pero mi objetivo era proporcionarle oportunidades que nunca tuve. A medida que se acercaba a la adultez, esperaba que comprendiera las luchas que enfrenté para criarla y ganarme la vida. Reflexionando sobre estos desafíos, me di cuenta de que tener una hija hizo que mi situación fuera tanto más ardua como significativa. Ella se convirtió en mi ancla, dándome la fuerza para soportar y perseverar a través de las dificultades de la vida. Mantuve la creencia de que, en el futuro, mi hija adulta y yo compartiríamos historias sobre las dificultades que enfrentamos y nos sentiríamos orgullosas de nuestra resistencia. Un año después, el desempeño sobresaliente de mi hija en los exámenes SAT le permitió ser admitida en la Universidad de Harvard. Un momento de inmensa alegría que hizo que todas las dificultades anteriores valieran la pena. Al comenzar su carrera universitaria, sentí una mezcla de orgullo y vacío. Aunque había logrado cubrir su educación y vivienda, la ausencia de su presencia diaria en casa dejó un vacío.
Manteníamos un contacto cercano a través de llamadas telefónicas, y durante los primeros meses de su independencia, nuestro vínculo se profundizó. Su nuevo afecto y conexión fueron una fuente de consuelo, y aprecié nuestra relación en evolución. A pesar de los desafíos, mi hija se graduó de la universidad sin contratiempos financieros, cumpliendo un sueño que habíamos trabajado arduamente para lograr, anticipando que podríamos vivir juntas nuevamente. Me sorprendió cuando consiguió un trabajo en una corporación de defensa y eligió vivir de forma independiente. Para apoyarla, tomé un préstamo bancario y contribuí al pago inicial de un condominio cerca de su lugar de trabajo. Mientras yo envejecía y adoptaba una apariencia más discreta, mi hija prosperaba como una mujer de carrera a la moda. Ver su éxito trajo una inmensa felicidad, reforzando la idea de que mis sacrificios habían dado frutos. Encontré satisfacción en sus logros, entendiendo el sentimiento de las personas que dicen que se olvidan del hambre en momentos de alegría. A pesar del apoyo financiero durante sus años universitarios, la perspectiva de su boda se convirtió en una nueva responsabilidad financiera. La gente cuestionaba por qué seguía luchando cuando mi hija era capaz de mantenerse por sí misma. Sin embargo, estaba decidida a contribuir a los gastos de su boda para evitar cualquier condescendencia de parte de sus futuros suegros. La creencia de que sacrificarme por su felicidad traería alegría a ambas impulsó mi resiliencia. Por otro lado, a medida que mi hija salía con, noté una creciente distancia entre nosotras. Inicialmente me dolió, pero entendí que su vida adulta y sus relaciones debían tener prioridad. Pacientemente esperé a que madurara y se abriera a mí, comprendiendo que las prioridades cambian durante esta etapa de la vida. Sin embargo, en su cumpleaños número 27, esperaba celebrarlo con ella, pero dejó claro que tenía planes con alguien llamado Michael y desestimó cualquier preparación, aunque ella podría haber querido decir que no necesitaba que hiciera ningún esfuerzo. No pude evitar sentirme herida. Era su cumpleaños, un día de inmensa importancia para mí ya que fue el día en que nació, y su aparente indiferencia me dolió profundamente. Me costaba entender por qué mi hija consideraba que gastar dinero en su cumpleaños era un desperdicio dado el presupuesto ajustado. A pesar de su inteligencia, su comprensión de su propia madre parecía distante. A pesar de mis sentimientos heridos, entendía que era mi única hija, y quería verla brevemente en su cumpleaños, incluso si eso significaba tomarme un día libre del trabajo. Ese día, presté meticulosa atención a mi apariencia antes de ir a su lugar de trabajo. Sin embargo, lo que me esperaba fue un encuentro inesperado y cargado emocionalmente en el vestíbulo de la empresa. Vi a mi exesposo con su amante, personas que nunca quise volver a ver. Dudando de cómo se enteró y llegó allí, llamé frenéticamente a mi hija, solo para ser colgada abruptamente mientras ella afirmaba estar ocupada con una reunión. Sintiéndome atónita, me di la vuelta solo para escuchar a mi hija llamando felizmente a su papá y abrazándolo con una sonrisa brillante. Su novio parecía estar familiarizado con mi exesposo y su esposa, lo que aumentó mi furia. En ese momento, me sentí traicionada como si todo el mundo se hubiera confabulado en mi contra. Agotada de significado, me fui apresuradamente. Al reflexionar sobre ese día, sentí el deseo de enfrentar a mi hija y a mi exesposo, pero un abrumador deseo de escapar prevaleció. A pesar de mi tormento interior, no pude reunir el valor para llamar a mi hija. Inesperadamente, un día mi hija apareció en casa, anunciando su decisión de casarse y entregándome una invitación. La sorpresa se convirtió en shock cuando vi los nombres en la tarjeta. Aunque ella era mi hija, sentí un intenso deseo de echarla de casa. Me pregunté cómo ella, mi propia hija, podía presentar una invitación así. La confronté, expresando mi dolor por ser tratada como una invitada en su boda y enfatizando mi papel como su madre. En respuesta, mi hija se disculpó, diciendo que no tenía otra opción. A pesar de su deseo de casarse con Michael, enfrentaba el escrutinio de los padres de él sobre cada detalle de su vida. La situación me dejó lidiando con emociones complejas, dividida entre el dolor y el deseo de entender la perspectiva de mi hija sobre su decisión que cambiaba su vida. La revelación de mi hija sobre sus preocupaciones respecto a mi pasado divorciado y los desafíos de ser una madre soltera me conmovió profundamente. Ella explicó que revelar esta verdad podría poner en riesgo sus posibilidades de casarse con su novio, ya que sus futuros suegros podrían desaprobar. Ante esta revelación, no pude evitar expresar mi frustración, recordándole los sacrificios y luchas que pasé para criarla, trabajar en un restaurante y financiar su educación. La respuesta de mi hija, sin embargo, me sorprendió. Desestimó el pasado, diciendo que su padre y su nueva pareja, la mujer que jugó un papel en romper nuestra familia, ya se habían encontrado con sus futuros suegros. Desde su perspectiva, el presente era lo que más importaba, y ella priorizaba su deseo de una vida cómoda sobre las dificultades que enfrentamos antes.
sintiendo dolor y arrepentimiento. Le hablé duramente por primera vez en mi vida, expresando mi decepción en su actitud. A su vez, ella sugirió que si quería desentenderme de su vida, debía reembolsarle el dinero que gasté en criándola. Este intercambio llevó a una acalorada discusión, y ella se fue de mi casa enojada, proclamando que ahora éramos extrañas. Devastada por el giro de los acontecimientos, cuestioné el propósito de ahorrar dinero para su boda y sentí una profunda tristeza al mirar la invitación de boda que ella había dejado atrás, con un nombre diferente donde debería haber estado el mío. 3 años después, recibí noticias de que mi padre, quien había estado viviendo independientemente para no cargarme, se había enfermado, lamentablemente. Me enteré de su condición solo después de su fallecimiento. La realización de ser una mala hija para él me golpeó fuerte. Unos meses después, heredé un pequeño condominio donde él había vivido, un recordatorio agridulce de los lazos familiares y las luchas que formaron mi vida. Al darme cuenta de que tenía dinero ahorrado de la boda de mi hija en la cuenta de ahorros, decidí que era el momento de vivir para mí, aunque pareciera algo tardío. Reflexioné sobre la idea de que en el mundo de hoy, confiar solo en un hijo y sacrificarse por él podría no ser el camino más satisfactorio. Fue una realización de que debía priorizar mis propios deseos y necesidades antes de que fuera demasiado tarde para disfrutar de la vida. Mientras contemplaba este cambio de perspectiva, un corredor de bienes raíces y amigo cercano del restaurante donde trabajo sugirió que considerara lo que realmente quería hacer. A pesar de las expectativas sociales para que las mujeres se sacrifiquen, sentí el deseo de romper con ese molde y vivir para mí. Sentía un sentimiento de arrepentimiento y tristeza por los sacrificios que hice a lo largo de los años y anhelaba buscar la realización personal. Inspirada por mi amigo, comencé a estudiar el negocio de bienes raíces e incluso me involucré en las subastas con algunos ahorros y dinero de la venta del condominio de mi difunto padre. Aproveché la oportunidad de asumir un nuevo desafío. En un giro sorprendente de los acontecimientos, me convertí en propietaria de un edificio de un día para otro, residiendo en una ubicación privilegiada. 6 meses después, tras regresar de una aventura de escalada en montaña, me encontré en el último piso de mi edificio, ahora transformado en mi hogar. Inesperadamente, alguien llamó a mi puerta. Dudé si fingir que no estaba en casa debido al cansancio. Sin embargo, la curiosidad prevaleció y abrí la puerta para encontrar a mi hija embarazada con una niña regordeta en brazos. Llorosa y angustiada, explicó que había sido engañada por su esposo, quien se había vuelto violento y tenía amantes. Frente al inminente parto y a la crianza de su hija pequeña, buscó refugio conmigo. A pesar de mi shock inicial y el dolor persistente por nuestras discusiones pasadas, no podía darle la espalda a mi hija en necesidad. Ella reveló que había oído hablar de mi éxito reciente en bienes raíces y que quería ayuda. A pesar de la dolorosa historia entre nosotras, suplicó por ayuda, señalando que tenía una parte del dinero que había adquirido de los ahorros para la boda y la herencia, dividida entre la ira y la compasión. No podía negar la súplica de mi hija, a pesar de sus acciones pasadas. Reconocía la vulnerabilidad de su situación y sabía que, como madre, no podía rechazarla. Las complejidades de nuestra relación me llevaron a lidiar con las emociones enredadas de amor, decepción y la inevitabilidad de los lazos familiares. La confronté, diciéndole: yo fui quien ahorró dinero para tu educación y tu boda, pero me dijiste que saliera de tu vida. ¿Ahora tengo que darte dinero? Solo lo dije, pero no recibí nada de ti. Parece que frente al dinero, no hay uso para el vínculo entre un padre y un hijo. Ahora que tienes dinero, ya no necesitas una hija, ¿verdad? No importa lo que pase, sigo siendo tu hija, así que tengo derecho a tu dinero también. Una vez estuve muy orgullosa de ti, pensando que fue por mí que pudiste asistir a Harvard, pero ahora veo que todo fue en vano. Supongo que estuve tan ocupada ganándome la vida que no pude enseñarte a ser una persona decente. Te crié como alguien tan egoísta que solo piensa en sí misma. No pienso darte ni un centavo, así que puedes regresar con tu esposo o con tu maravilloso padre. Eres demasiado cruel. ¿Podrías abandonar a tu propia hija? ¿Crees que a otras personas les importaría en absoluto? Esa esposa ya se fugó con el dinero, y él ha desaparecido tratando de buscarla. Si me abandonas, me convertiré en huérfana. Ahora tengo un hijo y estoy embarazada. ¿Cómo podrías ser tan cruel conmigo? ¿Serías feliz si muriera así? Cuando ella gritó, ya no pude soportarla más. Así que saqué todo el dinero que tenía en mi cartera y se lo lancé. ¿Cómo te estás comportando de manera tan patética? Te daré esto. Sin embargo, nunca vuelvas a mi casa porque no te dejaré entrar. Hay algo que he aprendido en el proceso, así como tu vida es importante. Ahora mi vida también lo es. No puedes ponerme dentro y fuera de tu vida a tu antojo.
Fríamente eché a mi hija y a su hijo de mi casa. Por supuesto, no me sentía bien con ello, ya que ella era mi hija después de todo. Sin embargo, no podía aceptarla porque seguía siendo tan egoísta como antes y no podía enterrar el pasado. Sin embargo, sentía pena por mi pequeña nieta, que era inocente y fue echada junto con su madre. Después de eso, mi hija estaba demasiado orgullosa y nunca volvió a verme. Para ser honesta, sabía que ella era así. Entonces, si ella se hubiera arrepentido de sus actos pasados y me hubiera suplicado perdón, habría fingido estar renuente, pero habría encontrado formas de castigar a su esposo descarriado. Pero estaba tan decepcionada que si ella me borraba de su vida para casarse con su esposo, debería haber vivido feliz. ¿Por qué resultaron ser mi esposo y mi hija así? A pesar de que viví una vida dura, ahora veo que la única persona que está viviendo la vida que quiero soy yo sola. Por lo tanto, si alguien está viviendo una vida como la mía en nombre de otros, quiero decir esto con seguridad: no importa cuán fuerte sea tu relación con otra persona, asegúrate de cuidar tu vida primero. Incluso si todo el mundo en este mundo te traiciona, no te traicionarás a ti misma al final. La felicidad no es lo que haces por los demás, sino lo que haces por ti misma. Quiero transmitir ese mensaje a través de mi historia aquí, aunque pueda parecer una vida que solo se vivió a medias. Planeo intentar llenar esa mitad restante por ahora, para alcanzar una felicidad completa. Gracias por escuchar mi historia. Espero que todo salga bien para ti hoy, y que la buena fortuna te acompañe. Por favor, anímame y escribe tus comentarios de sabiduría en la sección de comentarios. Darle me gusta y suscribirse es una gran ayuda para mí. Que tengas un día maravilloso, todos.